Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios que nos ha permitido una semana más donde pudimos trabajar y pudimos ir y venir durante todo este tiempo. Muchas gracias a Él por el cuidado que nos ha dado y por las fuerzas que nos ha permitido para trabajar. Y hoy pues estamos ya listos, hermanos, para ver el capítulo 13 que, que nos habla sobre dos bestias. El día de hoy vamos a cubrir lo referente a la primera bestia y en la siguiente clase vamos a cubrir lo referente a la siguiente bestia. Y esto nos va a cubrir todo el capítulo. Entonces vamos a empezar hoy con la primera bestia que esta información, este capítulo de Apocalipsis ha sido uno más controversia, más material han dado para el estudio de todo este libro. Y, y es un parteaguas porque aquí es donde muchas doctrinas empiezan a tomar diferentes direcciones y empiezan a hacer una tipo como una película, como una producción de Hollywood que se imagina que va a pasar así todo tal como está escrito, pero como hemos aprendido desde los capítulos iniciales, el libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico y vamos a ir viendo que cuando se entienden los símbolos, en realidad las cosas son diferentes y menos fantásticas, menos llamativas, así como en algunos casos se presenta. Y tal vez la información que vamos a compartir hoy va a ser muy diferente a lo que normalmente va a escuchar o han escuchado. Y pues es una opinión, es una conclusión a la que he llegado con varias horas de estudio, muchas horas de comparación y de referencia que he buscado para poder, con la guía del Señor, mostrarles algo que puede edificar su fe, fortalecer su fe en el Señor y poder quitar ese miedo, quitar ese peso de los hombros de miedo que muchas veces eso es lo que causa. Entonces vamos a empezar con este primer versículo, hermanos. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En imaginar la descripción de este versículo nos va a producir esa imagen de una fiera, como una bestia, como un león, como un leopardo. Pero vamos a ir tratando de desglosar cada uno de estos símbolos que se están utilizando aquí para darnos una idea exacta de qué es lo que se está tratando de describir. Dice que al estar parado Juan sobre la arena del mar, vio subir una bestia. Dice: esta bestia tenía 7 cabezas. Este es el primer símbolo que debemos de entender, que el número 7 es un número de Dios, es el número perfecto, es el número que siempre se ha atribuido a Dios. Y el hecho de que tenga estas 7 cabezas significa que quiere imitar a Dios, que quiere ser como Dios, pero no es Dios. Dice: y tiene 10 cuernos. En el Antiguo Testamento y la literatura del Antiguo Testamento y en este libro apocalíptico, el cuerno siempre fue
un símbolo de poder. Y en este caso que tenga 10 cuernos, el número 10 significa poder humano. Y en este caso son 7 cabezas, y si fuera como un toro debería de tener 14 cuernos, o si fuera como un unicornio debería de tener 7 cuernos, pero tiene 10. Esa es una de las claves que nos da a entender que no es una bestia, una fiera así como tal, sino que representa un poder humano. No es algo literal, es un poder humano. De esta manera entendemos que es algo que quiere representar a Dios, que quiere presentarse como Dios, pero no es Dios, sino que es un poder humano. Dice, él en sus cuernos tiene diademas. Las diademas o coronas son siempre un indicativo o algo que representa a un rey o a una autoridad o a un poder. Y en este caso que tenga el número 10 para explicar su humanidad y que tenga estas diademas, es que representa un gobierno humano, no un gobierno celestial o divino, sino un gobierno humano. Dice, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Que tenga las 7 cabezas y que tenga este poder humano y que se presente como Dios es en sí la blasfemia, que quiere ser Dios, que se presenta como Dios, pero no es Dios. Esa es en sí la blasfemia principal que esta bestia encierra. Es un poder humano, no un animal, así como un toro o como una vaca. Es algo que representa un poder humano. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces el hecho de que podamos entender que no es una bestia así, un animal como tal, sino que representa un gobierno humano que persigue a la iglesia. Entonces es algo que no vamos a poder encapsular en un individuo solamente o en una institución solamente, sino que es algo que va a ser recurrente a través de la historia. Va a ser continuo. Ahora va a ser como forma de Babilonia, al rato va a ser como forma de Roma, al rato va a ser como forma de Persia, va a ser diferentes. Va a ser todo gobierno que se oponga o que quiera destruir al pueblo de Dios. No va a ser alguien en específico, sino algo que va a rechazar la voluntad de Dios. Y avanzamos al versículo 2 que ya le di lectura. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Las características que tiene esta bestia son similares a las características de estos depredadores, que si bien los tres comparten algunas de estas características, como su fuerza, su fiereza, su velocidad, cada uno tiene características también distintas. Como el leopardo tiene la velocidad, el oso tiene la persistencia y la tenacidad, y el león tiene es muy sagaz y muy astuto y también muy contundente. Entonces, estas características son características que también se le pueden dar, o son algo que podemos ver en ese tipo de gobierno que persigue,
que hostiga y que busca terminar a lo que son los hijos de Dios. Algo que los envuelve a todos es que son destructores despiadados, que son depredadores, que su trabajo, su supervivencia está basada en la destrucción de otras vidas. Y de esta forma, así, ellos son los que esas figuras, esas características describen cómo opera o cómo se comporta ese tipo de gobierno que persigue a los hijos del Señor. Y dice, y le dio su poder y su trono. El poder que tiene es el poder que Dios le ha concedido. Dice que el dragón fue el que le dio el poder a esta bestia, pero ese poder a la vez es el poder que Dios le ha permitido a Satanás que tenga. Es solamente eso. Hay limitaciones, hay un hasta aquí puedes hacer y hasta aquí, de aquí no puedes pasar. Es algo que ahorita podemos tener dificultad entendiendo por la complejidad de lo que es el mundo espiritual, pero toda la autoridad y el poder que tiene Satanás es solamente lo que Dios le ha concedido. Su trono es el mundo. En el mundo hay todo este tipo de conflictos espirituales, de luchas espirituales, donde más bien es el terreno, el lugar que le pertenece. Y tal vez parezca contradictorio, conflictivo de entender por todo lo que hemos estudiado del señorío de Cristo, pero en su señorío Él le permite esa autoridad, le permite esas concesiones a Satanás. Sabemos que el poder de Satanás es el pecado y la autoridad es solamente la autoridad que Dios le ha concedido. Y tal vez podamos permitirnos pensar un poco en qué son las concesiones que el Señor le ha permitido a Satanás. Porque si bien el hemisferio espiritual o la vida espiritual, esa nosotros todavía no podemos verla, no podemos distinguirla, y estamos ajenos a realmente cuánto es toda la lucha que se debe de llevar, todo el mantenimiento que involucre, el cuidado que Dios tiene de su iglesia, el cuidado que Dios tiene de cada uno de sus hijos. No sabemos cuánto en realidad es lo que toma que nosotros gocemos ese cuidado y esa protección. Porque si el Señor murió, si el Señor resucitó y se coronó victorioso, pero vemos que Él permite este tipo de cosas. Y entonces esto, aunque nos parezca contradictorio, todo está dentro de la voluntad permisiva de Dios, que Él está relegando, está permitiendo que Satanás tenga todo esto. En una de las cosas en las que yo puedo pensar es que para nosotros valoramos tal vez en demasía nuestro cuerpo y nuestra existencia en este plano físico, porque es lo único que tenemos y lo único que conocemos. Pero para el Señor, este plano de existencia físico en el que estamos es algo muy transitorio, es algo que va a pasar muy pronto. Y aunque a nosotros nos parezca como una pérdida muy grande, para Él no lo es tanto así, porque Él en una ocasión en Mateo, en el libro de Mateo, nos dijo que lo que pasa en el cuerpo es realmente de menor importancia que lo que pasa con nuestro espíritu. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces este versículo, aunque para mí pueda resultar difícil aceptar lo que deba permitir que mi cuerpo se quebrante o se pierda, el Señor dice: no te preocupes tanto. El cuerpo es materia y eso va a pasar, va a dejar de ser. Tarde o temprano, de una manera u otra, esto físico va a pasar y va a dejar de ser. Lo importante es el espíritu. Y eso es lo que el Señor ha asegurado, de tal forma de que nadie lo puede tocar. Y este poder de Satanás que él tiene es muy evidente, porque a través de las formas de gobierno o sistemas en esta vida, en esta existencia, es que persigue y oprime tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y ha alcanzado lugares muy tristes la persecución de esta bestia. Ahorita en nuestros tiempos, la oposición contra el cristianismo, contra el mensaje del Señor, es muy fuerte, dado que hay 50 países en nuestro planeta que no toleran la enseñanza de Cristo, no la permiten. La Biblia está prohibida y ser cristiano también está prohibido. Hay 50 países que lo persiguen. Puedo mencionar solamente algunos por cuestión del tiempo, pero está Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Yemen, Irán, India, Irak, Siria, Maldivas, Egipto, China, Vietnam, Laos. Y algo que me sorprendió también es que Colombia y México están en esa lista, donde los cristianos son perseguidos. En México yo ya había visto algunas cosas, ya sabía de algunas persecuciones, pero de Colombia nunca lo había escuchado. Pero ahí está en esa lista, donde los cristianos son perseguidos. Hay una estadística que menciona que cada día 13 cristianos son asesinados a causa de su fe. Cada día 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Cada día 12 cristianos son encarcelados injustamente. Y cada día 5 cristianos son secuestrados. Entonces la persecución, esta guerra espiritual contra los hijos del Señor, es algo muy evidente. Y querer cerrarnos a todo eso o querer no verlo también no puede ser sano, porque sí existe y sí el Señor es victorioso y el Señor nos ha asegurado a nosotros, pero nos damos cuenta de que todo este tipo de persecución sigue siendo, todo este tipo de persecución se sigue dando y es algo que el Señor ha permitido, es algo que el Señor ha dicho que puede pasar. ¿Cuántas veces en la historia escuchamos del Imperio Romano cómo festejaba y cómo se gozaba de ver esos sacrificios de creyentes, al punto de que hacía todo un espectáculo y toda una fiesta, ver que estos hombres, por su fe en Jesús, debían de ser asesinados y todo esto? Entonces, esto es lo que nos lleva a entender el cuidado y la protección que Dios tiene de su iglesia, y darnos cuenta también de que la lucha espiritual es una de las cosas con las que también tenemos que seguir luchando. Avanzamos al versículo 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Dice que una de sus 7 cabezas estaba herida de muerte. Y aunque aquí en el texto no se nos menciona cómo fue herida, en una opinión personal, pienso que el sacrificio de Cristo fue lo que permitió esta herida en esta cabeza, lo que causó esa herida en esta cabeza, haciendo referencia a la profecía desde muy antigua de Génesis 3:15, donde dice que él heriría en la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo pienso que esa referencia a esa herida de la cabeza de esta bestia es ese sacrificio del Señor Jesucristo que lo hirió, que lo lastimó. Y de esta forma fue como su derrota está sellada, aún no consumada todavía, porque el castigo final de Satanás va a ser cuando él sea lanzado al lago de fuego, al infierno, y ahí ya sea su estado de ahí en adelante, y eso todavía no llega. Entonces es en cierta forma que el sacrificio del Señor Jesucristo marcó esa derrota y la ha hecho efectiva, porque el Señor ha triunfado, pero todavía no llega el castigo final, todavía no llega el tiempo en el que sea quitado completamente. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los adoradores que admiran a esta bestia y le siguen son las personas que no han recibido el sello, la marca del Señor Jesucristo, que nos los dice más adelante también, que no tienen su nombre escrito en el nombre en el libro de la vida. Y de esta forma, al ser ellos, ahora sí que ser parte de su propia cosecha, están maravillados al no tener conciencia de Dios, al no tener respeto de Dios. Se maravillan de esta bestia que aparenta ser grande, que se presenta como alguien grande, pero no ven el aspecto de que ha sido derrotado, no ven el aspecto de que lo que se le permite hacer es solamente lo que Dios le ha permitido que haga, que no es autónomo ni todopoderoso, sino que solamente hace lo que se le ha permitido hacer, y los mantiene en ese engaño, y ellos permanecen en ese estado de engaño y le quieren adorar, porque Satanás así es. Él siempre ha engañado, siempre ha sido así, en eso se convirtió en un engañador. Dice: también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiene la oportunidad de influenciar la mente de sus seguidores, de mantenerlos sujetos en ese engaño, y el permiso que tiene para actuar es justamente el mismo que la iglesia tiene para tratar de rescatar a las demás personas, a los demás seres humanos. Es el mismo tiempo. No hay que uno acaba primero y el otro continúa, sino que es ese mismo periodo. Desde que el Señor Jesucristo asciende y cuando el Señor Jesucristo venga. Es ese periodo, ese tiempo en el que nosotros como su iglesia debemos de esforzarnos
en seguir creciendo, seguir avanzando su reino, y también ellos van a estar en contra. Esas dos facetas, esas dos luchas van a seguir. Cuando veo estas cosas de que a Satanás se le permita seguir actuando hasta cierto punto, me recuerda lo que ya en algunas veces les he mencionado de Apocalipsis. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo para mí significa mucho, porque el Señor mismo está diciendo que va a venir una prueba para probar todos los corazones de todos los hombres. Y si bien le está permitiendo ciertas cosas, ciertas concesiones a Satanás, pero también nos está asegurando esa protección, nos está asegurando ese cuidado que Él tiene, de que mientras nuestro corazón siga fiel a Él, mientras nuestra lucha siga estando en su lado, Él va a cuidarnos. Y si bien llega a pasarnos algo, recordar que esa parte más valiosa de nosotros, nuestro espíritu, está asegurado, está protegido. Y así avanzamos al versículo 6. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Su labor a toda costa es de desacreditar el evangelio, de desacreditar la persona, desacreditar la creación del cielo, que está en el cielo del Señor, sus ángeles, sus seres espirituales. Y va a hacer todo lo posible porque menos personas crean en Él. Y va a ser esta lucha continua. En el versículo 7 ya nos dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y con el versículo de Apocalipsis 3:10, donde nos dice que va a haber una prueba, que va a probar los corazones de todos los hombres. Y con este versículo que dice que se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, que se le haya permitido esto es algo preocupante para nosotros, porque debemos de entender que el poder que esta bestia tiene es el que el dragón le pasó, y es el pecado. El pecado que ha esclavizado, que ha sujetado a tanta gente, a tantas mentes, en esa condición de enemistad con Dios. Y nos podemos dar cuenta que esa es la verdadera lucha, que esa es la verdadera lucha que tenemos nosotros, en que nuestra lucha es contra el pecado, es contra el pecado que es contra lo que siempre hemos batallado. Suena triste que algunos de los que han creído sean vencidos, y realmente parece como pérdidas muy grandes, porque quienes han estado más tiempo en la iglesia se han dado cuenta que muchos de los que hemos llegado a la iglesia hemos seguido sosteniendo luchas con el pecado, y algunas veces
hemos caído, algunas veces hemos sido vencidos por el pecado. Muy tristemente nos damos cuenta que algunas veces hermanos que apreciamos tanto, por tentaciones y por adicciones o por lo que pueda ser problemas de salud mental o cualquier cosa, se alejan porque sienten que el pecado los ha hecho ahora indignos de seguir en su iglesia y terminan alejándose de la iglesia. Pero en esto me gustaría mencionar que sí, la guerra espiritual, la lucha espiritual está contra el pecado y Satanás, pero sin quitar responsabilidad de cada uno de nosotros, nos debemos de dar cuenta de que el pecado, cuando caemos en él tristemente, nos damos cuenta que es porque nos hemos distraído de la palabra del Señor, o no hemos estudiado tanto como deberíamos, o no hemos dedicado tanto tiempo como deberíamos a las cosas del Señor, y con eso nuestra lucha se va perdiendo, vamos siendo derrotados. Pero todos sabemos también que cuando nos concentramos en las cosas del Señor, cuando estudiamos y cuando dedicamos bien nuestra atención a las cosas del Señor, no hay nada de qué preocuparnos. Si estamos jugando con fuego, si estamos coqueteando con algo que no debemos, es cuando es muy probable que caigamos. Y es cuando la realidad de Santiago se hace la realidad para nosotros. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, la lucha espiritual es una realidad que no podemos negar, porque el Señor la ha permitido de esa manera. Pero la palabra del Señor es como un antídoto que repele todo eso. Y entre más nos concentremos, entre más nos dediquemos, entre más nos consagremos, eso es menos, esa lucha es menos fuerte, a tal punto de que la protección del Señor abarca mucho más aspectos de nuestra vida y es mucho menos probable de que perdamos esas batallas. Les digo, si empezamos a permitir, empezamos a flaquear, empezamos a coquetear con algo que no debemos, lo más seguro es que vamos a caer. Pero si permanecemos fiel, si permanecemos concentrados, si permanecemos dedicados, lo más seguro es que la protección del Señor nos va a cubrir en su totalidad. Y esta lucha va a ser menos fuerte, porque la protección del Señor va a ser mucho más efectiva y vamos a sufrir menos alguna pérdida. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Las personas que han dispuesto en su corazón no creer, no aceptar el mensaje del Señor, van a estar siempre en contra de Él y van a permitir, van a darse, a dedicarse, así como nosotros nos concentramos y nos dedicamos en querer agradar al Señor. Ellos inconscientemente van a estar concentrados y dedicados en las cosas que no son del Señor. Y
Y al estar en ese estado mental, al estar con esa actitud, es muy probable que su, que su vida espiritual siempre va a estar en ese estado de decadencia. Dice el Señor que quienes la adoraron a esta bestia era porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y justo a estas personas es a quienes nosotros tratamos de rescatar, tratamos de ayudar. Y pienso que debemos de enfocarnos en una manera más personal, más singularizada, más de uno a uno, para poder entender y poder poco a poco ir marcando ese camino para que la luz del Señor pueda llegar a disipar esa oscuridad de su alma. Todos en realidad sienten cierto temor, sienten ciertas reservas de sus caminos, de sus actos. Y en realidad a veces solo falta algo de instrucción y de guía que nosotros podemos darles, que podemos ayudarles a encontrar, y que de esta forma puedan también ser rescatados. Porque sí, la lucha sin duda va a continuar hasta que el Señor regrese. Y si nos tomamos el tiempo de poder ayudar a las personas así de una forma más personal y más concentrada en ellos solos, podemos hacer una diferencia y podemos llegar a ayudarles a que sientan realmente ese amor de nuestro Dios, de nuestro Señor, que desde antes de que este planeta fuera planeta, ya estaba en cierta forma vislumbrado cómo iba a ser el rescate de los seres humanos, cómo era lo que Él tenía que sufrir, cómo era lo que Él tenía que aguantar para poder cumplir ese pago que demandaba la ley y poder darlo por todos nosotros. Entonces, de esta forma, hermanos, espero que haya podido ayudarles a entender esta primera bestia y darnos cuenta que no es algo fantasioso así como una película, sino que es algo de un ambiente espiritual, de algo que debe de ser entendido como real, sí, pero no como una película nos lo presentaría, sino que es algo que está influenciado por fuerzas opositoras al Señor, y que en su estado mental de apatía o separación con el Señor, no se dan cuenta que están siendo instrumentos de Satanás mismo, y que están actuando en contra del Señor. Entonces, vamos a terminar aquí, hermanos, y en nuestra próxima clase vamos a ver la información que tenemos para esta segunda bestia. Que el Señor les bendiga, hermanos.